Bien, esperemos que los compañeros ingresen nuevamente a clases, a la segunda sesión, para continuar viendo ese documental que ya termina, el cual nos muestra prácticamente todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, a ver, esperaremos que entren los compañeros para poder dar continuidad a este tema y así hacer que la idea no se quede coja. Sin embargo, ustedes claramente han advertido que si bien hay un apoyo teórico de la corriente, ¿no? Entonces, es claro advertir que los preceptos que hemos usado para definir a la responsabilidad civil, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil precisamente, son los mismos postulados que se utilizan para cualquier, en el ámbito de cualquier legislación, ¿cierto? Bien, entonces, a ver, terminemos de ver. Voy a habilitar el audio nuevamente y voy a silenciar el mío para poder concluir de ver el documental. Atentos, por favor. ¿Cómo hace la víctima para probar esa culpa? Ya en el derecho romano, el pretor dijo, he de dar acción a quien sufra un daño en virtud de una cosa que caiga o sea arrojada de un edificio contra todos los que habiten la parte del edificio de donde ha caído o ha sido arrojada. Fíjense que hoy el artículo 1760 resuelve de esa manera, imponiendo al dueño y a los ocupantes de ese edificio, de la parte de donde ha caído la cosa, una responsabilidad solidaria y solo se libera quien demuestre que no participó en la producción de ese daño. Otro caso, la víctima de un accidente de caza. Supónganse ustedes que varios cazadores disparan y la víctima recibe un disparo o recibe dos. ¿Cuál de los cazadores es el que provocó el daño? ¿Cuál de los dos disparos fue el mortal o el que hirió la víctima? En este caso, el artículo 1761 del Código Civil y Comercial de la Nación impone igualmente una responsabilidad solidaria a todos los integrantes del grupo, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. Por último, veamos el caso del grupo de médicos que atiende a una persona, ya sea sucesivamente o conjuntamente, en cuyo caso deben deben responder solidariamente todos los integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a la producción del daño. Excepcionalmente, hasta se responde sin que exista autoría, como sucede cuando se trata de un grupo peligroso, según la solución del artículo 1762 para los grupos que realizan una actividad peligrosa. Tengo la convicción de que en este curso se va a producir en ustedes una conmoción, porque ustedes se van a transformar, van a pasar de el pensamiento lego que se pregunta de quién es la culpa del sufrimiento de un daño,
a una mirada jurídica actual, proveniente de un humanismo renovado que se basa en la dignidad de la persona y que se pregunta, ¿es justo que este daño lo soporte quien lo ha sufrido? Realmente espero que disfruten este. Bien, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué importante es establecer entonces, ¿sí?, la responsabilidad civil como consecuencia en materia civil del incumplimiento de una obligación y en materia penal de la comisión de un ilícito? Prácticamente eso es lo que nos está diciendo el documental, muy didáctico, ¿cierto? Entonces, tiene que ser importante además establecer pues la diferenciación entre de la responsabilidad civil tanto en materia penal como en materia especialmente civil. Ahora, para terminar, la responsabilidad civil recibe una clasificación como emergencia de el estudio de varios autores. No olvidemos que las corrientes teóricas que hemos estudiado, la escuela clásica francesa, que la divide en contractual y extracontractual, la postura de los alemanes, la postura de los italianos, hacen que definitivamente, si bien es cierto, nazca una responsabilidad como tal. Pero actualmente el estudio de los varios autores que se han dedicado a investigar más allá, de manera más profunda, de lo que se trata la responsabilidad civil, establecen ellos que, siguiendo el criterio de la profesora Regina Villegas, la responsabilidad civil se puede clasificar desde dos puntos de vista. Uno, tomando en cuenta la naturaleza de la obligación incumplida, y dos, tomando en cuenta el origen del daño. Veamos qué dice la clasificación con respecto a la naturaleza de la obligación incumplida. Cuando la obligación es incumplida, dice, la responsabilidad civil se puede clasificar o puede ser en, fíjense que se toma la misma postura de la escuela clásica francesa. Desde la naturaleza de la obligación incumplida, la responsabilidad civil se clasifica o divide en contractual y extracontractual. Veamos si se mantiene el mismo concepto que se manejaba en el ámbito del derecho romano. Menciona que la responsabilidad civil contractual, ¿sí?, existe cuando una persona incumple una obligación predeterminada de materia culposa, contrario al ordenamiento jurídico, y de una obligación que ha nacido de la autonomía de la voluntad, por eso se llama contractual, ¿cierto? Si al incumplir culposamente, es decir, por culpa esa obligación nacida de un contrato, causa un daño, debe repararse el daño, ¿sí? Con la única particularidad de que ese daño no se presume, sino que el acreedor, dice, siempre y cuando haya experimentado ese daño, debe probarlo, como decía el documental. Si yo considero que he sufrido algún daño en mis derechos y tengo los descargos para poder respaldar, entonces puedo exigir la reparación del daño, ¿sí? En cambio, la responsabilidad civil extracontractual opera también cuando una persona con su conducta demuestra culpabilidad, es decir, culpa. No cumple una obligación causando un daño. De ahí
que dentro de la responsabilidad civil extracontractual, los autores la distinguen en dos grandes clases: la extracontractual legal y la responsabilidad civil extracontractual delictual. La legal, la que está expresamente determinada por ley. La extracontractual legal, ¿sí?, emerge del incumplimiento de una obligación expresamente previsto por ley. Eso es lo que se va a generar con respecto a generar el origen del daño. ¿Ya? Bien. Con esto, chicos, básicamente, que es sustento teórico, estuviéramos culminando el tema de la teoría de la responsabilidad civil. Y si ustedes se dan cuenta, es importante manejar en qué consiste la teoría de la responsabilidad civil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar a determinar, fuera de que si es culposa, dolosa, por lo general es culposa, dijimos, cuál es el grado de daño que ha generado por esa omisión o imprudencia, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Este es un tema teórico, pero es interesante manejarlo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Nadie? Doctor, no sé si me puede dar un ejemplo porque como que me he quedado confundida respecto a la pregunta que hizo de cuando uno, por ejemplo, cuando uno comete un delito, paga ¿cómo se dice? Su condena. Entonces, en materia penal eh, y, ¿cómo se dice? En civil, como también tiene que, ¿cómo se dice? Resarcir los daños. O sea, ¿cómo procede, digamos, esta situación, doctor? Como que, no sé si me dejo entender, doctor. Sí, sí, sí. A ver, hagamos un ejemplo donde emerjan las dos acciones, la acción penal pública y la acción civil para la reparación del daño. Eso es lo que quieres que se especifique, ¿verdad, Enea? Sí, doctor. Veamos un ejemplo. A ver, resulta que un conductor de un vehículo choca con otro. Va un taxi. Chocan y lógicamente ambos esperan que tránsito venga y que haga el informe técnico correspondiente para poder determinar quién ha tenido, ojo, la culpa. ¿No ve? Siempre hablamos, aquel tiene la culpa, aquel se ha metido, estaba en rojo y no ha parado, aquel tiene la culpa. Fíjense que indistintamente ya utilizamos el término culpa, ¿no? Atribuyendo la responsabilidad a quien creemos que ha cometido la infracción o ha generado el accidente. Perfecto. Resulta que ante los daños materiales de consideración, la parte afectada aduce que el accidente le ha generado un grave daño y perjuicio. Primero, ¿por qué? Porque a raíz de que con su auto trabajaba como taxi y generaba ingresos, no está generando ingresos durante esos días. Fuera del daño material que le ha ocasionado el accidente a su auto. Asumamos que la otra persona había estado en estado de ebriedad, el otro conductor. ¿Hay un ilícito? Sí, porque ustedes saben que es prohibido conducir en estado de ebriedad. Van a hacer una acción penal pública, ¿por qué? Porque la fiscalía va a meter, como quien dice, las narices y lo va a procesar por conducción peligrosa, por conducir en estado de ebriedad o con aliento alcohólico, como sea. Perfecto.
ese delito de conducción peligrosa, conducción en estado de ebriedad y todo lo demás, ¿consideran ustedes que tiene una sanción o pena en el Código Penal o no tiene? Sí, doctor. Tiene una pena. Entonces la Fiscalía le va a continuar un proceso, ¿no? Por conducción peligrosa, conducción en estado de ebriedad o aliento alcohólico. Ese proceso que la Fiscalía le continúe, lógicamente es un proceso penal. ¿Qué va a buscar? ¿Que le haga arreglar el auto al otro conductor dañado o lo va a procesar por el ilícito cometido? ¿Qué cree? Por el ilícito cometido, doctor. Por el ilícito cometido. Esa es la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque ha cometido un acto ilícito. Perfecto. Habrá también responsabilidad civil y si hay cuál. Resulta que en el ámbito penal le han dado 2 años, asumamos así, o 3 años. Con 3 años no ingresa a la cárcel, pero cumple una serie de condiciones. 3 años. Con esa sanción impuesta de los 3 años de arresto domiciliario o privación de libertad, ¿se ha compuesto, se ha arreglado todos los daños ocasionados o nada? No, doctor. No. La sanción en el ámbito penal es por el ilícito cometido. La responsabilidad civil va a consistir en indemnizar, resarcir, reparar el daño. ¿Qué daño? Resulta que el chofer del otro vehículo era taxi y vivía del día a día para poder sustentar a su familia. ¿Es un daño y perjuicio que por culpa del accidente no esté trabajando? ¿Es o no es un daño y perjuicio? ¿Qué creen? El hecho de haberle chocado el otro auto a este señor que trabajaba como taxi, ¿le está dañando y perjudicando o no le está dañando y perjudicando? Le está dañando y perjudicando. Le está dañando. ¿Habrá forma de reparar el daño ocasionado? ¿Cuáles serían las propuestas que ustedes como abogados harían? Desde ya, lógicamente, digamos que vamos a correr con el gasto de la reparación material. Perfecto. Pero por día ganaba ese señor. Era con lo que mantenía a su familia. Se podrá pedir en la vía de la responsabilidad civil o acción privada, como se llame, que, que esta otra persona cubra todos los daños, indemnice, repare por lo menos el daño ocasionado, o no. ¿Se puede o no se puede exigir? Yo pienso que sí, doctor. Ahí ingresa la acción privada y por tanto ahí ingresa la responsabilidad civil. Por tu culpa me has generado un daño, el deterioro de mi auto, y esto ha generado un perjuicio mayor. ¿Por qué? Porque del día a día yo ganaba para llevar a mi familia. Yo ganaba por día 100 pesos. Le puedo exigir, le puedo pedir a la otra parte que reconozca por el tiempo que he estado o voy a estar convaleciente, que reconozca los ingresos que yo generaba o no podría hacerlo en la vía de la acción civil para realizar un proceso por responsabilidad civil. ¿Qué cree? Se puede, ¿cierto? Y es precisamente que la acción privada o la acción civil, como se llama en materia penal también, ha nacido para proceder con la reparación y resarcimiento de todos los daños ocasionados. Pueden ser daño psicológico, daño emocional, se ha asustado, tiene que ir a una terapia con psicólogo, tantas cosas que se pueden presentar. Lo que quiere decir
que no solamente con la imposición de la pena o la sanción penal de 2 años, 3 años para la comisión de un delito ha terminado todo, no es así. La acción penal para atender el delito y sancionar. La acción civil o privada es para la reparación o resarcimiento de los daños ocasionados. ¿Listo? Doctor, doctor, y una consulta, ¿y quién hace cumplir, digamos, por ejemplo, los daños y perjuicios? Porque en caso, por ejemplo, de que el señor este que haya cometido el delito de ilícito, entonces se escape, digamos, ¿no? O, o algo así, o sale de la cárcel y se escapa. En este caso, ¿a quién recae, digamos, la responsabilidad o cómo se procede para hacer cumplir, digamos, Ya. eh, el daño? El resarcimiento y todo. A ver, hay dos escenarios que en la vida práctica profesional se dan. Un primer escenario es que la víctima, habiendo iniciado o habiéndose allanado al proceso, en el ejemplo que les he dado, el proceso que la fiscalía le sigue al culpable del accidente, ¿no? Busca que el proceso termine primero, que se emita la sentencia con la sanción penal. ¿Ya? Termina el proceso penal, termina el proceso penal y la víctima puede iniciar dentro del ámbito penal o dentro del ámbito civil. Ojo, puede iniciar la reparación y resarcimiento de los daños ocasionados. Generalmente se estila a esperar a que el proceso penal termine. Por decir, estaba leyendo esta mañana que un camión había atropellado a un menor, a un niño. ¿Sí? Eso va a meritar un proceso porque ha habido un ilícito, ¿no? Homicidio en accidente de tránsito le llaman. Hay un homicidio y va a terminar en una audiencia. Y a lo largo, esto va a terminar en una sentencia final. Le darán 4 años, 5 años, 6 años. Ahí, que puede, ha sido, no que puede, que ha sido perjudicado todo, termina el proceso penal e inicia el proceso de reparación de daños. Lo puede hacer en la vía penal o lo puede hacer en la vía civil como reparación de daños y perjuicios. Entonces ahí tendría que explicar en su memorial de manera muy sucinta cómo se ha generado todo, que además hacer mención que ya hay una sanción penal que ha sancionado el delito cometido y que por tanto es importante iniciar el proceso de la acción civil privada, la acción privada o responsabilidad civil, que reitero, en lo único que constituye es para reparar, es para resarcir los daños o perjuicios ocasionados. El otro Ahora escenario, sí. el otro escenario, ¿cuál es? El otro escenario pasa porque se sienten en una conciliación, ¿no? Indistintamente del acto que se haya podido cometer y que le ha generado daño o perjuicio a la víctima, el otro escenario puede ser que se convoque. No olviden que ahora en delitos de bagatela, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene la potestad de conciliar entre las partes. Una estafa, por ejemplo, identifican al que se lo ha llevado, al atracador, y la parte querellante dice, no quiero irme a juicio por el tiempo que dura ni nada, pero quiero una conciliación. ¿Por, por dónde pasaría esa conciliación? No solo por devolver, digamos, le ha robado plata, llamamos así, no solo por devolver la plata. El robarle esa plata a esa señora, digamos, como ejemplo, le ha generado problemas, le ha generado daños, le ha generado perjuicios. Entonces, lindo sería decir, aquí está lo que me lo he llevado y es de usted y chao, y ahí termina. Cuando se haya afectado su patrimonio, cuando le haya generado duda razonable sobre algún tema de responsabilidad civil a una de las partes, entonces mejor conciliar. Ese es un segundo escenario que ahorita se está manejando mucho por el tema del COVID, porque ahora las fiscalías
como les digo, tienen la potestad en ciertos delitos, se llaman delitos de bagatela como estafa, estelionato y cosas así, tienen la potestad de conciliar antes de entrar a juicio. Entonces, en la conciliación dirá, cualquiera de los ejemplos que utilicemos, digamos el vehículo chocado, dañado, dirá, mire, yo gano por día 100. Hace 3 meses que estoy sin trabajar porque mi carro no sale del chapero, por decirles. Si él manifiesta que por día ganaba 100, de lunes a viernes nomás llamemos, son 500. Y en un mes son 2.000 bolivianos, digamos. Y dice, porque mi vehículo está chocado, está reparándose, no sé cuándo saldrá, mi familia tiene necesidades, yo llevaba el pan del día a la casa, ganaba 100 por día en el vehículo, con el taxi. Por tanto, estoy ya 2 meses postrado en silla o en cama y quiero que me resalzan, me reparen el daño ocasionado. Ya no estoy llevando a mi casa. Y solicita que se le dé 100 bolivianos por día desde el día del accidente, digamos, hasta el día en que se ha incorporado. A eso se llama reparación o resarcimiento civil. ¿Ya? A eso se llama. ¿Ok, chicos? Sí, doctor, gracias. Ya. Ahora, hemos hablado de la responsabilidad civil contractual, extracontractual, ¿cierto? Y siempre es bueno corroborar, pues, con algún material de apoyo para poder entender, a ver, básicamente a qué se refirió con contractual, allá donde hay un contrato por voluntad de partes, extracontractual donde no hay contrato, pero las partes se han puesto de acuerdo. Y para ello vamos a ver este pequeño documental de 5 minutos que prácticamente nos va a aclarar la figura. Voy a apagar mi micrófono y voy a ceder el audio del documental. Atentos, por favor. A la Universidad Continental y a nuestra asignatura Derecho de Daños. Soy el magíster Carlos Manuel Miseria Argandoña y en esta oportunidad vamos a dialogar sobre la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Cuando iniciemos el desarrollo de nuestra asignatura, es evidente que vamos a tener que realizarnos una primera interrogante. Esta interrogante es la siguiente: ¿existe alguna diferencia entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual? Y la respuesta es afirmativa. Sí existe algunas diferencias entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Estas diferencias son muy notorias dentro del estudio de nuestra regulación civil, y me estoy refiriendo al Código Civil vigente desde 1984. Este Código Civil ha tenido a bien abrazar la teoría clásica sobre la responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual, por la cual se entiende que ambas son distintas y que dentro del desarrollo haremos las distinciones precisas entre una u otra responsabilidad. Además, dentro del desarrollo de nuestro curso Derecho de Daños, debemos de entender que, acorde con el Código Civil de 1984, existen ciertos elementos que van a configurar una responsabilidad civil contractual y una responsabilidad civil extracontractual. Estos elementos constitutivos deben de concurrir copulativamente para tener entre nuestras manos una responsabilidad civil contractual o una responsabilidad civil extracontractual. Aquí cabe mencionar que dentro de nuestra sociedad peruana se habla temerariamente que el daño es un elemento fundamental de la responsabilidad civil. Es más, se escucha que el daño es lo único que importa dentro de una responsabilidad civil. Permítanme explicar que eso no es tan cierto, porque si nosotros queremos tener esa visión sobre la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, que vaya a girar
alrededor del daño, como un elemento configurativo de la responsabilidad civil, pues vamos a tener que entender que esas ideas, esa conceptualización que el daño es fundamental, esa es una idea italiana y no es una idea que haya abrazado nuestro Código Civil vigente. Por tanto, debemos de entender que nosotros tenemos una responsabilidad civil contractual y una responsabilidad civil extracontractual en la cual, para que se configure, deben de concurrir 5 elementos configurativos, los cuales serán estudiados en su debido momento. Asimismo, debemos de tener en cuenta dentro del desarrollo de nuestra asignatura que la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual vienen regulados dentro de nuestro Código Civil vigente en 2 apartados distintos. La responsabilidad contractual viene regulada en el libro 6, mientras que la responsabilidad civil extracontractual viene regulada en el libro número 7 de nuestro Código Civil de 1984. Además, nosotros debemos de entender que las personas, al momento de realizar las actividades diarias, las actividades cotidianas de su vida, están inmersos en quizás a realizar un daño a los semejantes, cosa que no está permitido por la ley. Entender que esos daños tienen que ser debidamente indemnizados en nuestra sociedad a través del Poder Judicial, a través de una sentencia. Esos daños que uno genera pueden ser como consecuencia de una responsabilidad civil contractual o una responsabilidad civil extracontractual. Y vamos adelantando, la responsabilidad civil contractual se genera por el incumplimiento o la inejecución de una obligación contractual, mientras que la responsabilidad civil extracontractual no se genera, ojo, no se genera de un incumplimiento de una obligación contractual, sino se genera ¿ya? De la transgresión de ese principio del neming ladere, que significa que nadie tiene derecho a causar daño a otro. Bajo esos estándares tenemos que entender que existen algunas diferencias bien notorias entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, al cual estaremos atentos dentro del desarrollo de nuestro curso para que esto quede realmente entendido. Eso ha sido todo. Yo les agradezco mucho. Gracias. Bien, creo que más claro no puede estar, ¿cierto? De la responsabilidad contractual y extracontractual. Hoy vamos a hablar. Ahora, para reforzar, nosotros entendemos que, y hemos entendido, la responsabilidad civil contractual es la que emerge de un incumplimiento culposo, pero dentro de un contrato. Y la extracontractual emerge de un incumplimiento también culposo, pero fuera de un contrato. Básicamente es eso. A eso se le denomina tanto la escuela clásica francesa como los italianos y los alemanes, ¿no? La distinción o diferenciación entre lo que era la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Bien, con este tema, chicos, habríamos culminado lo que se entiende por responsabilidad civil, teoría de la responsabilidad civil. Y a partir de mañana ingresamos a ver ya un preámbulo de los temas de la nueva materia que les tocaría, si aprueban el semestre, lógicamente, ¿no? Les tocaría el próximo semestre Derecho Civil 4, contratos. Acuérdense siempre que las obligaciones son fuente de los contratos, no los contratos fuente de las obligaciones. Las obligaciones como tal son fuente de los contratos. Los contratos se celebran a mérito de una fuente. Esta fuente es la obligación. ¿Listo? Bien, creo que han sobrevivido Denia y Alejandro,
¿no? Los demás compañeros estimo que por el frío se han dormido o algo ha pasado. Bien, chicos, ¿algún comentario antes de finalizar? Estamos a 4 minutos de terminar la clase. No sé si tienen alguna pregunta, comentario o algo. Los escucho. No, doctor, no por mi parte, al menos. Bien, entonces, Denia tampoco tiene. No, doctor, está todo claro con lo que nos da, con el pequeño video que hemos visto, entonces está Sí, todo claro, doctor. prácticamente. Bien, chicos, no vamos a alargar la clase entonces. Vayan a descansar y el día de mañana nos estamos viendo bien abrigados porque creo que también va a ser un frío de aquellos. ¿Ok? Está bien, doctor. Buenas noches, Muchas doctor. gracias. Que te vaya bien, Hasta Denia. luego, doctor. Alejandro. ¿Ok? Nos estamos viendo mañana.